En Adán vemos una carne, vemos un cuerpo al cual Dios le da vida, como acabamos de leerlo, con su espíritu. Pero en Cristo vemos un espíritu eterno, quien es vida, haciéndose carne por medio del Espíritu Santo. Hola, me da gusto que estés viendo estos videos. Espero estén siendo de bendición para tu vida. En este video estaremos viendo la segunda parte del nacimiento de Jesús. No olvides usar tu Biblia, hacer apuntes y enriquecer más este estudio con lo que Dios hable a tu vida. Y lo más importante, compartirlo después. Sin más, comencemos. Estamos en el nacimiento de Jesús y yo le puse un subtítulo a esto, el que ya era antes de nacer. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús fue engendrado en el vientre de una virgen, por obra del Espíritu Santo, y esto es similar a lo que pasa en nuestras vidas, los que somos salvos. El Espíritu Santo empieza a formar Jesús en nosotros. No es en nuestro vientre, claro, no. Ahora es en nuestro corazón. Y para eso quiero que leamos Efesios 3 del 1 al... Perdón, me equivoqué. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Lo que me interesa de este texto es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Vamos a leer Gálatas 4:6. Este es como base. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y seremos morada con él. Estamos viendo unos textos donde afirma que Jesús es en nosotros, ¿ok? El último, 1 Corintios 3:16. Y este dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y no solamente el Espíritu Santo obró en el nacimiento de Jesús. No es como que el Espíritu Santo llega, engendra a Jesús en el vientre de María y el Espíritu Santo dice, bueno, ya me voy. No, el Espíritu Santo siempre estuvo presente en la vida de Jesús. Y lo vemos en este capítulo primero, cuando José no sabe qué hacer respecto de María y el Espíritu Santo está tomando control de todo y mostrándose a José y revelándole que quién es Jesús y de quién es hijo. Y así mismo lo vamos a ver en los demás capítulos. Entonces vamos a leer el verso 20 de nuestra cita base de Mateo. Lo vemos aquí, como dice: y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sabes? La decisión de José era crucial, porque nos revela la pérdida que pudo haber tenido Jesús de la descendencia real. Y cuando todo parece que puede descontrolarse, podemos ver a Dios Padre y Dios Espíritu teniendo el control. No fue como de, híjole, José se enteró y ahora qué va a pasar. No, o sea, no me imagino a Dios Padre y Dios Espíritu brincando como pensando qué hacer porque la situación no está saliendo como ellos pensaban. No, ellos tenían el control de todo. Desde antes de que José reaccionara, ellos ya sabían cómo José iba a reaccionar y los pensamientos que él iba a tener. Y ellos están teniendo el control de todo. Ahora imagínate a José con tremenda noticia. Y cuando la palabra de Dios usa se halló, este modismo es un modismo griego muy usual y muestra claramente que este descubrimiento fue un golpe para la vida de José, pues él no sabía aún lo que tú y yo estamos leyendo. Para ti, para mí es como muy fácil, porque nosotros ahora tenemos la palabra de Dios tan claro, así.
Pero José no tenía este escrito donde decía yo que había concebido del Espíritu Santo. José sabía la profecía de que sí iban a ser el Mesías, pero él no sabía cómo iba a pasar, no era algo que Dios ya había dicho cómo, fue como que Dios sorprendió a la gente en cómo lo hizo. Entonces José no lo sabía y para él fue un golpe muy fuerte porque él no sabía esto. Él no sabía que no otro hombre era el responsable de que María estuviera embarazada, sino que el responsable era el Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de José un poco más que de María? Bueno, es que Mateo tiene un enfoque más hacia José. Podemos ver en Lucas, en Juan, que ellos se enfocan un poco más hacia María y hablan de María y está bien, si tú quieres estudiarlo, está súper bien que puedas ampliar más este estudio, pero por eso estamos enfocándonos más ahorita en José, porque Mateo se enfoca más en la reacción de José. Entonces vamos a continuar en el verso 19, que dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Justo. Entre los judíos el desposorio era muy importante, no era algo que se tomara a la ligera, era como de estás comprometida con alguien, ya estás casada con él. No era como de, pues puedes pensarlo a lo mejor y puedes romper, no se rompía tan fácilmente. Y el quebrantamiento de la fidelidad por parte de la desposada era considerado adulterio y era castigado con la muerte. O sea, imagínate, el que José supiera que María estaba embarazada y luego la noticia de que es del Espíritu Santo, y entonces él no sabía qué hacer, porque si él iba adelante de las leyes, María, era justamente lo que María iba a recibir, el castigo por este pecado, y ellos no se iban a poner a ver de si es del Espíritu o no, ellos iban a matarla. Y entonces José no quería que esto pasara con María porque él la amaba y él era justo. La Biblia lo describe como un hombre justo. Él no estaba dispuesto a dejar que María muriera por esto. Por eso quería dejarla en secreto. ¿Y cómo es esto de dejarla en secreto? No es así como de ya rompimos y ya. No, porque estamos viendo que el estar comprometidos era un asunto ya definitivo. Solamente estaban esperando la boda para vivir juntos. Y ya. Pero José quiere resolverlo dejándola en secreto. ¿Y cómo era dejarla en secreto? Así era como se resolvían los pleitos entre hermanos. Y era ellos dos con otros dos testigos, sin ruido, sin altivez y sin rencor. Así era como José planeaba dejar a María. Ahora, claro que sí, por supuesto. Si Jesús era realmente hijo de Dios, José tenía todo el derecho de saber esto, a fin de poder ser recto con María y el bebé. Y es por eso que Dios se lo revela. No es como que José no se fuera a dar cuenta, sino que Dios se lo revela también a José. Y aquí quiero abrir como un paréntesis para decirte que ya estamos entrando en el punto 2 y en el punto 3, que dijimos desde un principio. El punto 2 que es y llamarás su nombre Jesús, y de ahí salen los otros dos, que es uno la importancia del hombre y el otro es cumplimiento de la profecía Emanuel, y el punto número 3 la importancia de oír y obedecer la voz de Dios. Entonces, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Darle un nombre a un niño era una manera simbólica de decir, este es mi hijo y es parte de mi familia. Igualmente es así en la adopción hoy en día. Y al hacer esto, al José nombrar, darle el nombre a Jesús, José estaba aceptándolo. José estaba aceptando la paternidad legal de Jesús. Entonces llegamos a la conclusión de que al no ser Jesús directamente hijo de José, José tuvo que adoptarlo. Es tremendo esto y espero que puedas entenderlo, espero que Dios pueda darte entendimiento a través de esto, y me gustaría detenerme un poco aquí para poder profundizar y si hay dudas que queden claras. La adopción espiritual es la manera en que tú y yo llegamos a ser de la familia de Dios, y esto lo podemos ver en Gálatas 4:4. Vamos a leer Gálatas 4:4 y el 5 también, que es donde viene lo que nos interesa. Dice:
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y la adopción no solamente aplica a nosotros como gentiles, sino que es a todos, incluyendo al pueblo de Israel. Y podemos decir, ¿cómo es esto si el pueblo de Israel es el pueblo escogido? Pero vamos a leer Romanos 9, del 3 al 4. Porque desearía yo mismo ser anatema, está hablando Pablo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. La adopción también era para los del pueblo de Israel, también los incluía a ellos. No es que solamente a los gentiles, no, la adopción incluye a todos. La Biblia es la historia de Dios Padre adoptando hijos huérfanos que lo han abandonado. Ahora vamos a ver algunos casos de adopción que vienen desde el Antiguo Testamento hasta Jesús y vamos a notar en estos como un patrón de adopción y salvación de la mano. Entonces, vamos a empezar. El primer hombre adoptado fue Adán. Dios crea a Adán del polvo y él lo hace a su imagen, y cuando le da aliento de vida, entonces Adán respira su espíritu. Por medio de que Adán respira su espíritu, por medio de que Adán respira este espíritu, Dios lo hace su hijo. Entonces Adán es adoptado por Dios a través del espíritu de adopción que sopló en él. Pasa que Adán se rebela y rechaza la paternidad de Dios, y ahí todos nacemos con un corazón de separación hacia Dios y de pecado. Entonces Dios comienza a querer restaurar su paternidad e inicia una nueva familia a través de la cual va a mandar a su hijo Jesús. Y empezamos con la persona de Abraham, alguien que ya hemos estado viendo, al cual Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, que ahora yo voy a ser tu padre y de ti voy a hacer una nación grande. Dios le cambia el nombre y vemos a Dios adoptando a Abraham como su propio hijo. El tercero que es adoptado aquí es José, y desde él vamos a ver a tres personas que son conocidos como los rescatadores del pueblo de Israel. Y en primer lugar tenemos a José. José es vendido por sus hermanos, él es llevado a la cárcel, pero después él sale de la cárcel porque le interpreta un sueño a Faraón, y Faraón le da su anillo y lo pone en un nivel de mando alto, que solamente el faraón iba a estar arriba de él, pero nadie iba a estar arriba de él. Aquí vemos a Faraón dándole una posición de hijo. José es adoptado por Faraón y salva al pueblo de una gran hambruna. Después vemos al segundo salvador de Israel, que es Moisés. Moisés fue puesto en el río Nilo en una canasta porque él nació en un tiempo donde Faraón quería matar a todos los niños que habían nacido judíos, y Moisés llega en esta canasta hasta donde la hija de Faraón se bañaba y él es adoptado por ella. Moisés fue el segundo rescatador de Israel. Después vemos a Esther, quien es reina. Había un decreto para matar al pueblo, y entonces ella en ese tiempo está como reina y ella se levanta para defender al pueblo, y ella es adoptada por Mardoqueo. Y llegamos a la genealogía, que era lo que estábamos viendo en el video anterior, donde encontramos a tres mujeres extranjeras que son adoptadas en el linaje de Jesús. Tenemos a Tamar, a Rahab y a Ruth. Y llegamos hasta Jesús, el gran rescatador, que no solamente quería rescatar a Israel, sino a los extranjeros, a todas las naciones, a todos. Y Jesús también es adoptado. El que José adoptara a Jesús como su hijo llevaría al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a David tiempo atrás. Y esto está en 2 de Samuel 7:16.
Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Dios le estaba prometiendo a David que su reino iba a durar para siempre y que uno de sus hijos iba a ser el que iba a estar reinando. Y por eso es que se tenía que cumplir esto, que Jesús tenía que ser hijo de David. Y el ser engendrado por el Espíritu Santo cumple que pueda venir a salvarnos, porque solo hay un hombre justo que puede salvar la vida de un pecador. José recibe a Jesús como su hijo y por eso se cumple la promesa. Jesús, hijo de David e hijo de Dios. Y así Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a David tiempo atrás, de que iba a venir alguien que iba a heredar su trono y no tendría fin. La salvación está amarrada con el concepto de la adopción. Me gustaría dejarte con esta frase. José adoptó a Jesús como su hijo para que Dios nos pudiera adoptar como hijos de él. Y así vamos a ir al verso 21 de nuestra cita base. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel le estaba diciendo a José cuál era el nombre que debía de ponerle al niño, pero al mismo tiempo le estaba revelando el propósito. Y no era un nombre al azar, no era un nombre que se le ocurrió al ángel, bueno, le vas a poner Jesús. No, este era un nombre con propósito, mostraba lo que Jesús iba a hacer, mostraba por lo cual Jesús estaba en el vientre de María. Pero ¿por qué revelarles el propósito de Jesús a José y a María, quienes ahora serían sus padres de Jesús aquí en la tierra? Bueno, ahora ellos serían los responsables de la vida de Jesús durante su niñez, durante su adolescencia y su juventud. Y como sus padres tenían la responsabilidad de educarlo, y qué mejor forma de hacerlo que sabiendo el propósito que él tenía. Nuestro nombre ciertamente revela nuestro propósito. Esa es una enseñanza que debemos tomar de esto. Y quizás digas, bueno, mi nombre significa esto y creo que es un significado negativo. No te preocupes, porque en la Biblia encontramos a Jacob, quien su nombre significaba usurpador, y el Señor le cambió el nombre. Y lo mismo puede hacer contigo. Puedes entrar en comunión con Dios y preguntarle, Dios, ¿cuál es el nombre que tú escogiste para mí? Quizás mis padres no escogieron bien, quizás me pusieron este nombre por alguna canción o por algún artista o por alguna serie o por alguna novela, pero ¿cuál es el nombre que tú tienes para mí? Y estoy segura de que Dios te lo va a revelar, y Dios tiene la capacidad de cambiarte el nombre porque Él ya lo ha hecho antes. Vamos a leer ahora el verso 22 y 23 de nuestra cita base de Mateo. Y esta es una profecía cumplida, la cual la encontramos en Isaías. Dios dio una profecía a este profeta, la cual sucedería 700 años después de él haberla escuchado. Y vamos a leerla. Está en Isaías 7, 14 y 15. Y dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta profecía está escrita 700 años antes de que Jesús viniera. Vamos a leer también Isaías 9, del 6 al 7. Y dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ok, para saber un poquito del contexto sobre el cual Isaías está escribiendo esto y sobre el cual se le es revelada esta profecía, había una amenaza
entre Asiria contra Judá, había cierto pleito ahí. Entonces Dios en esta guerra, en este conflicto, habla a Isaías por medio de esta profecía y le promete que vendrá a salvarlos del peligro. Entonces el profeta ve hacia el futuro y ve a uno que nacerá de una virgen y que salvará al pueblo de un peligro más grande que los asirios y más grande que los romanos. Y ese es el pecado. Y es Dios mismo salvando a su pueblo. Es Dios mismo salvando a la gente. No es un ángel, no es un profeta, sino es el Hijo de Dios. Y era una promesa que Dios había hecho 700 años antes y se cumple con el nacimiento de Jesús. Y aquí es que entra el punto número 4 y último, que es expectativas y Dios. Los judíos en el tiempo de Jesús esperaban al Mesías, de quien se había hablado antes. Creían que este líder los rescataría de la opresión romana, que los quitaría y él empezaría a reinar con su justicia y con su paz, olvidándose de las profecías que también habían de que él sería alguien rechazado, que sería un siervo que vendría a sufrir. Y ahora, teniendo esto en mente, me gustaría poder enseñarte algo, y es que somos seres espirituales con experiencias humanas, mas no humanos con experiencias espirituales. Los judíos esperaban algo físico, algo natural, que Dios viniera como hombre y estableciera su reino como hombre aquí en la tierra. Y ya, eso era lo que ellos querían. Pero lo de ellos era muy, muy limitado. Y Dios va mucho más profundo. Y quiero que entiendas algo. Dios es un Dios espiritual y esto debemos de tenerlo muy claro. Y al ser un Dios espiritual, la manera en que Él iba a reinar no iba a ser natural, sino espiritual. Y es así que lo natural vino a reflejar lo espiritual para nosotros poder ser libres de una esclavitud más profunda que era el pecado. Entonces Dios envía a su Hijo y así es como lo natural refleja lo espiritual que quería hacer Dios. No sé si me estoy entendiendo aquí, pero enseguida voy a explicarlo un poco más a detalle. Y es que vivimos en dos mundos al mismo tiempo, el natural y el espiritual. Y quiero explicarlo de esta manera. Lo espiritual crea lo natural, como conocemos a Dios creador, el que creó la luna, las estrellas, el mar, la tierra, el hombre, los animales. Pero lo espiritual le da sentido a lo natural. ¿Cómo es esto? Si nosotros estamos bien con Dios, entonces se va a reflejar en nuestra vida natural. Vamos a vivir una vida de bendición, una vida en obediencia, una vida en paz con nuestro prójimo. Pero si vivimos una vida lejos de Dios, se va a reflejar de igual manera en lo natural y viviremos una vida en pecado y en maldición. Lo natural se usa para acceso de lo espiritual. Jesús tenía que venir en lo natural, hacerse carne para darnos acceso al Padre, que es espiritual. Dios dice, me encantaría tocar la tierra, pero pasa que soy un Dios espiritual. ¿Cómo es que voy a hacer esto? Y entonces Jesús se hace carne. Jesús es enviado. Jesús nació para que nosotros pudiéramos recuperar lo que habíamos perdido en lo espiritual. Y la única forma de hacerlo era que Él viniera como un bebé para después crecer y cumplir su propósito. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías no tenía ni idea de cuánto abarcaría esta profecía, de la magnitud que tenía el nombre de Emmanuel, el nombre que se le había sido revelado en ese momento. Y es que Jesús muere y Él se va al cielo, pero es enviado el Espíritu Santo, como ya lo habíamos leído, a nuestros corazones. Y Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto se cumple. Emmanuel aplica a las personas que creen en su nombre, porque Dios está con ellos. Emmanuel ha sido desde el principio
hasta que murió y subió al cielo y ahora habita en nuestros corazones. Y quizás Isaías, no sé, pensaba que Emanuel sería cuando en 700 años después Jesús vendría, moriría y después iría al cielo y ahí se cumple Emanuel y ya. Pero Emanuel también era cuando Jesús se fuera al cielo, porque Él iba a seguir con nosotros en nuestros corazones. Espero haberme explicado muy bien en este punto y si no, puedes regresar este video y irlo escuchando más detenidamente y que el Señor pueda enseñarte y darte revelación a través de esto. Y por último quiero leer el verso 24 y 25 y con esto quiero terminar. Despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, para que todo se cumpliera tal y como se había dicho antes. Gracias, Señor, por este momento en que nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres enseñándonos. Gracias porque eres Emanuel, Dios con nosotros todo el tiempo. Gracias porque sabemos que nunca nos dejarás solos. Gracias porque nos adoptaste como tus hijos y nos hiciste parte de tu familia. Gracias, Señor, porque no dejas de enseñarnos una nueva parte de ti. Gracias, Jesús, porque no dejas de revelarte a nosotros. Y porque amas hacerlo. Porque no te escondes, no decides esconder lo que tú eres, sino decides mostrarnos lo que eres. Señor, yo te pido que si hay alguna duda sobre este estudio en la persona que está viendo este video, seas tú aclarando, Señor, esa duda, seas tú hablándoles. No permitas que haya desánimo en ellos si no logran entender por completo algo, pues confiamos que tú vas a irnos revelando tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Y gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús en forma de un bebé, en forma humana, para podernos entender, para poder ser nuestro juez, para tener misericordia de nosotros. Gracias porque podemos ir confiadamente a ti, porque sabemos que tú fuiste tentado en todo y mejor que nadie nos entiendes. Gracias por este tiempo y te pido que yo sé que hay más que aprender de tu palabra en este pequeño texto y seas tú enseñando, Señor, a cada una de las personas que ha decidido estudiar este libro de Mateo y que haya una constancia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú, siendo un Dios espiritual, decidiste venir a esta tierra para restaurar nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Dios con
Bueno, pues gracias por estar hasta el final de este video. Si tú lo has visto hasta aquí, la verdad te felicito y espero que Dios haya hablado a tu vida. Si hay una cosa que no te quedó muy clara y quieres como preguntar, no dudes en hacerlo. O si hay algo que quizás Dios te habló a ti y quizás yo no dije, la verdad me encantaría muchísimo que pudieras dejarlo en los comentarios, porque yo también quiero saber qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Y pues nada, sigue estudiando el libro de Mateo, no esperes a que yo suba un nuevo video para seguir adelante con este estudio y trata de aprender lo más que puedas de cada parte de, de este libro. No trates de ir corriendo, trata de detenerte y admirar lo grande que es Dios y cómo se nos revela en su palabra. Gracias por ver este video, que Dios te bendiga mucho y nos vemos a la próxima.